Vamos a iniciar. ¿Cómo puedes ayudar? Cuando estamos hablando de cómo poder ayudar, obviamente estamos pensando en terceras personas. Estamos pensando en un familiar, en una persona cercana a ti, que posiblemente esté atravesando por un estado de depresión y que Dios desea utilizarte a ti para ayudarla o ayudarlo. Entonces, desde ese punto de vista estamos viendo este último punto. Tú, puesta en las manos de Dios o puesto en las manos de Dios para ayudar a una tercera persona. Entonces, veamos el inicio de esta forma. Cuando tienes seres queridos que son afectados, o que han estado afectados o que están expuestos a la depresión, tú quieres hacer algo que pueda hacer una diferencia en sus vidas. Pero la pregunta es, ¿qué? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer cuando alguien cercano a mí está afectado con la depresión? Bueno, quizá lo más importante es esto: no esquivarlos. No esquives a la persona que está afectada con o por la depresión. Ella o él necesita saber que hay alguien que se preocupa por él o por ella. Nota esto. Entonces, maneras, encuentra maneras de mostrar que te preocupa, que te preocupas por ella. Y lo puedes hacer de estas formas. Planifica una actividad de diversión. Planifica el leer junto con esa persona algo interesante. Pueden planificar el hacer ejercicio juntos, caminar, trotar, nadar. Invita a la persona a eventos externos o incluso a que te acompañe a hacer algún mandado contigo. ¿Por qué enfatizamos eventos externos? Porque ya sabemos, ¿no?, que la persona que está sufriendo de depresión quiere permanecer encerrada. Entonces, tu participación, tu invitación debe involucrar una actividad o actividades externas. Debido a que su tendencia, recuerda, es a retirarse de los demás, entonces ayuda a estas personas, ayuda a tus seres queridos afectados por la depresión a participar en actividades y no a que permanezcan solo como espectadores. Quizá podrías ayudarlos incluso a encontrar un pasatiempo. Solo date cuenta que puedes ser la única o el único salvavidas para mantenerse vinculados a algo, a la vida. Haz entonces con ella o con él lo que tú desearías que él o alguien más hiciera por ti si estuvieras batallando con la misma situación, con la depresión. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, Lucas capítulo 6, versículos 31 nos dice esto: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entonces, ponle atención a esto. Aprende todo lo que puedas sobre la depresión. Y es lo que estamos haciendo en esta noche, ¿no es cierto? Y a través de estos estudios hemos venido aprendiendo sobre la depresión. Pero esta presentación, este estudio, no es lo único disponible para que te empapes de información respecto a la depresión. Hay otros recursos, ¿no? Se pueden leer libros, puedes
mirar videos, incluso asistir a seminarios. Se trata de empaparnos, pues, de todo lo relacionado a la depresión para poder ser de ayuda a otras personas, especialmente a nuestros seres queridos, a personas cercanas a nosotros. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? Bueno, aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. Proverbios 23:12. Si el suicidio es algo que te preocupa en cuanto a un familiar, una amistad tuya, no dudes en hacer la pregunta. Puedes hacer esta pregunta. ¿Estás pensando en lastimarte o quitarte la vida? Y recuerda, al hacer esa pregunta, es posible que tu amigo o tu familiar se enoje porque le estás haciendo esa pregunta. Pero es mejor tener un amigo enojado que un amigo muerto. Importante. En la lengua, dice la palabra de Dios, hay poder de vida y muerte. Proverbios 18:21 en su primera parte. Toma en serio todas las amenazas de suicidio. ¿Por qué? Porque, como lo ves ahí en la pantalla, el 15% de los deprimidos finalmente se suicidan. Entonces, por eso es que debemos tomar en serio si una persona está teniendo este tipo de pensamientos. La palabra de Dios dice, las palabras del hombre son aguas profundas. Y el contexto de Proverbios 18:4 está hablando de que el sabio usa palabras que realmente indagan en la condición, la situación de la persona para hacerle de ayuda. Sé una persona de responsabilidad recíproca, es decir, confírmale, asegúrale a la persona que estás con ella. Estoy contigo en esto y no te abandonaré. Es precioso que cuando estamos atravesando por el valle de la depresión podamos pensar en alguien en el cual podemos depender, alguien de confianza, alguien que es nuestro apoyo. La palabra de Dios nos motiva a que seamos así. Eclesiastés capítulo 4, versículo 10, la primera parte dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Recuerda, busca cuidadosamente personas en las cuales puedas apoyarte y dales, por así decirlo, permiso para que te hablen con claridad. Si ellos se preocupan por ti y te aman, entonces no temas que te hablen de vez en cuando, aún en forma de reprensión. Si es persona que te ama, lo va a hacer con amor y debes de ver a esa persona como guiada por Dios para ayudarte a través de lo cual estás atravesando o con lo que estás atravesando. Al ayudar a esta persona, recuerda que debes iniciar un diálogo regular, es decir, haz llamadas telefónicas frecuentes y mantén un contacto intencional con esa persona que está atravesando por la depresión. Intencional porque quieres saber que está bien, porque quieres recordarle que estás preocupado o preocupado por ella. Proverbios 16:21 dice esto, los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Entonces, Dios, cuando viene a tu vida, te llena de sabiduría espiritual a través de su palabra.
Utiliza ese conocimiento para ayudar a una persona que esté atravesando por un estado de depresión. Escucha el dolor de tu amistad, comprendiendo lo que él o ella está atravesando. ¿Por qué? Porque el escucharle a él o a ella afirma su valía, que tiene valor, que cuenta para ti, que cuenta para Dios. Santiago capítulo 1, versículo 19, en su segunda parte dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El énfasis aquí está en escuchar. No tengas temor, no dudes de hablar de la depresión con la persona que está atravesándola. Hablar de eso ayuda a eliminar el estigma de la depresión. Palabra de Dios, Proverbios 25:11, el consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. El consejo oportuno. Debemos de ser proactivos, ¿no es cierto?, con la persona que está atravesando por un estado de depresión. Anima verbalmente a tu amistad, o puede ser un familiar, pero anima verbalmente a la persona sinceramente y frecuentemente y a menudo. Es lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, la segunda parte, anímense y edifíquense unos a otros. Reconoce el poder del tacto. Una mano en el hombro, un abrazo, un beso cuando es apropiado, son afirmaciones poderosas que demuestran tu preocupación. Obviamente, aquí estamos hablando de familiares, personas cercanas, personas de confianza. La Biblia no duda en aconsejar eso cuando dice lo siguiente, salúdense los unos a otros con un beso de amor fraternal. Está hablando en personas de la familia de Dios que ya han llegado a un nivel de confianza. No estamos promoviendo simplemente que andes en todas partes repartiendo besos. Simplemente estamos dando el consejo en el contexto apropiado donde hay ya un respeto. ¿Sí? Escucha música de alabanza inspiradora para levantar el espíritu de tu amistad, de tu familiar. ¿Por qué? Porque la música es terapéutica. Y hay muy buena música cristiana. Debes de buscarla y utilizarla para animar a la persona, aconsejarle qué música escuchar. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 19, la primera parte, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Es el consejo de la palabra de Dios. Si tienes buen sentido del humor, espero que lo tengas. Haz reír a tu amistad con juegos divertidos, salidas, actividades culturales, películas y otras personas. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 17, versículo 22? La primera parte, el corazón alegre es buena medicina. Recomienda a la persona una terapia nutricional. Por ejemplo, no sé si lo sabías, pero aquí te lo comparto, ¿no? La vitamina B6, la vitamina E, el calcio, el magnesio, el ácido fólico, son útiles para combatir la depresión. Y le puedes inclusive pedir a tu médico y nutricionista otras sugerencias.
La palabra de Dios dice en Ezequiel que hay hojas para sanar, es decir, en la naturaleza hay medicamentos que no tienen efectos secundarios. Ayuda a tu amistad o familiar a establecer metas pequeñas y diarias que requieran un esfuerzo mínimo. Y luego, a la segunda parte, revisa regularmente su progreso. Proverbios 13, la segunda parte del versículo 4, el diligente ve cumplidos sus deseos. Enlista o consigue la ayuda de otros familiares y amigos y sé específico con tus inquietudes respecto a la persona que quieres ayudar. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Trata de ayudarnos los unos a los otros. El hombre más desdichado. Este es un relato muy interesante que quiero compartirte. Lo que vas a estar viendo en la pantalla es el título de esta anécdota. De la vida, es un relato de la vida real. Entonces, este es el relato. La suya era una presencia dominante, una figura sombría y escultural, pero vestida de pies a cabeza, de pesar y tristeza. Al mismo tiempo, este hombre les trajo a muchos millares gran alegría y júbilo. Se cree que es el político más querido en la historia de los Estados Unidos, proclamado como un héroe nacional y acreditado con unir a un país cansado y devastado por la guerra. A través de este hombre vino la libertad de la esclavitud, la muy disputada proclamación de la emancipación. Pero el 14º presidente de los Estados Unidos rara vez experimentó la alegría que le trajo a tantos. En cambio, la vida de Abraham Lincoln estuvo marcada por la melancolía, oscurecida por la depresión. Al igual que otros miembros de su familia, Lincoln luchó con la depresión crónica. Pero fue después de su gran pérdida personal en el año 1835 que se derrumbó emocionalmente. Algunas personas llegaron a tildarlo o a llamarlo loco. La muerte prematura de Anna Rutledge, a quien amaba profundamente, resultó ser demasiado para soportarla. Es muy probable que esta mujer perdió la vida a causa de la fiebre tifoidea. Después de eso, Abraham Lincoln hacía esto. Vino lo que se denominó como una repetida charla de suicidio. Sus caminatas por el bosque con un arma mortal en la mano. Su corazón y sueños rotos se hicieron algo común en la vida de este hombre. Pero lo que llevó a Abraham Lincoln al límite fue el estado del tiempo en el funeral de Anna. A medida que el día se volvía gris, frío y húmedo, el desconsolado Lincoln no podía aceptar la realidad de que la lluvia caía sobre su tumba, sobre su féretro. Un observador señaló esto. En cuanto al estado mental de Lincoln después de la muerte de la señorita R, o su apellido, después de ese evento, pareció bastante cambiado. La segunda crisis emocional de Lincoln se produjo en el invierno de 1840, desencadenada
por un traumático trío de circunstancias. En primer lugar, estaba física y emocionalmente agotado debido a los largos periodos de intenso trabajo. Segundo, los pensamientos de su perdido amor devastaron su alma. Nunca estaría con la persona amada. Y tercero, se encontró en un periodo de clima sombrío, que al igual que su primer colapso emocional, fue el que dominó su mundo e hizo que ese mundo se desplomara. La charla de suicidio regresó y él hablaba constantemente y abiertamente de la desesperanza en su corazón. Imagínate, este es el mismo hombre que década tras década ha inspirado a innumerables millones de personas. Este es el mismo hombre que durante ese triste invierno en Illinois temía no poder recuperarse de las profundidades de su desesperación. El 23 de enero de 1841, Lincoln escribió estas palabras en una carta a su socio abogado llamado John Stuart o Juan Stuart. Él escribió esto: ahora soy el hombre más desdichado. Y más adelante dice esto: permanecer como soy es imposible. Debo morir o ser mejor. Entonces, de nuevo, a diferencia de Vicente Van Gogh o de Vincent Van Gogh, que poco a poco recurrió menos a la Biblia en busca de ayuda, Abraham Lincoln abría cada vez más la Biblia en busca de paz. Allí, en la Biblia, no solo encontró consuelo, sino también un sentido de propósito. Una vez escribió lo siguiente respecto a la Biblia que se le dio, y él dijo esto: no dudo que sea realmente la mejor cura para la melancolía o la depresión. ¿Qué tipo de regalo era la Biblia para Lincoln? Él dice esto: sin este libro no podríamos saber la diferencia entre el bien y el mal. Creo, dice él, que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Para soportar los dolores de la depresión, Abraham Lincoln necesitaba un sentido de propósito. Necesitaba saber que el Dios de la esperanza usaría su dolor para cambiar la situación. Jeremías 29:11 dice esto: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La vida de Lincoln refleja este pasaje. Él adquirió una creciente comprensión de la soberanía de Dios y se rindió a ella. Su rendición fue dulce porque él encontró la paz. Su fe y esperanza fueron restablecidas. Todo fue puesto a prueba en el verano de 1863, después de las tristes noticias del Ministerio de Guerra. Las cosas estaban oscuras en todas partes. Elizabeth Keckley, modista de la esposa de Lincoln, que se llamaba Mary, recordó haber visto al presidente, a Lincoln, arrastrarse a la habitación donde ella, la modista, trabajaba con la primera dama. Y ella dice esto:
Su paso era lento y pesado, y su rostro estaba triste. Como un niño cansado, se arrojó sobre un sofá y cubrió sus ojos con las manos. Era un cuadro de completo abatimiento. Pero luego, Lincoln se acercó a una mesa de noche cerca del sofá y sacó una pequeña Biblia. Pasaron 15 minutos y la modista observó un cambio notable en la expresión del rostro de Lincoln. La mirada abatida, dice ella, la mirada abatida se había ido y el rostro se iluminó con una nueva resolución y esperanza. Con curiosidad, ella se acercó por el hombro de Lincoln para ver lo que estaba leyendo. Era el libro de Job, incomparable en cuanto a la conciliación del sufrimiento humano y la soberanía de Dios. Lincoln sin duda se identificaba con Job, una relación forjada a través de compartir las ardientes pruebas de la vida. Además de sus pérdidas en el amor y las pérdidas en la guerra, en 1850, Lincoln experimentó la dolorosa pérdida del pequeño Eddie, su hijo de 3 años, debido a una larga enfermedad. Y más aún, su esposa, conocida por su temperamento violento y cambios de humor, indicativos de depresión maníaca, finalmente fue internada en un manicomio. Imagínate todo lo que este famoso presidente de los Estados Unidos experimentó en su vida. Pero el libro de Job consoló a Lincoln y lo fortaleció. Una de las muchas biografías sobre la vida de Lincoln observó lo siguiente, y cito: lo que distinguió a Lincoln fue su voluntad de clamar a los cielos con dolor y desesperación, y luego volverse con humildad y determinación a la obra que estaba delante de él. Como fue el caso de Vincent Van Gogh, la vida de Lincoln terminaría por una herida de bala. Pero en el caso de Lincoln, no vendría de su propia mano, ya que a diferencia del desesperado artista, los últimos días de Lincoln se dieron con un sentido de propósito divino y satisfacción. Era Viernes Santo, la mañana del 14 de abril de 1865. Después de ponerse sus zapatillas, Lincoln leyó unas cuantas páginas de su Biblia. Su espíritu estaba alegre. Después de una reunión matutina, Lincoln disfrutó de un paseo en carruaje por la tarde y luego se preparó para un viaje al teatro esa noche. Sus planes posteriores a la cena habían sido anunciados en los periódicos matutinos. 3 días antes, el apuesto joven actor John Wilkes Booth había estado presente en un discurso de Lincoln en el que el presidente expresó su apoyo al derecho de los afroamericanos a votar. El joven Booth se estremeció ante la perspectiva y declaró: ahora, por Dios, acabaré con él. Ese es el último discurso que él hará. Y así fue. Lincoln tuvo que ser cargado del teatro esa noche después de que le dispararan. Pero los últimos días del gran presidente
no se caracterizaron por la oscuridad y la penumbra que gobernaron gran parte de su vida. El secretario del Interior, James Harlan, lo describió de esta manera, y cito: esa tristeza indescriptible que anteriormente parecía ser un elemento inalterable de su propio ser, fue intercambiada repentinamente por una expresión igualmente indescriptible de alegría serena, como si estuviera consciente de que el gran propósito de su vida había sido logrado. Ese es el relato de Abraham Lincoln, el hombre más desdichado, pero el más famoso, si no el más famoso presidente, uno de los más famosos presidentes de los Estados Unidos. Mucho hay que podemos aprender de él respecto a la depresión. Vamos a entrar entonces a la última parte del estudio en esta noche, viendo preguntas y respuestas bíblicas respecto a la depresión. La primera pregunta es esta: ¿qué debo hacer cuando me siento deprimido o deprimida? Respuesta bíblica: Salmo 42, 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Otra pregunta: cuando estoy deprimido, ¿en qué puedo poner mi esperanza? Respuesta: Salmo 130:5. Espero en el Señor. En Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Se trata de apropiarnos del mensaje de la palabra de Dios. En ella hay poder. Se trata de creerla con fe. Otra pregunta: cuando estoy deprimido, ¿realmente me ayudará a obtener el consejo de los demás? Respuesta: Proverbios 15:22. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Es sabio preguntar. Es aún más importante preguntarle a las personas que consideras sabias. Otra pregunta: cuando estoy deprimido, ¿quién me sostiene? Respuesta: Salmo 54:4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. De nuevo, debemos aprender a apropiarnos del mensaje, del apoyo, de la ayuda de la palabra de Dios. Otra pregunta: ¿qué debo recordar al pasar por las aguas de la profunda depresión? ¿Qué debo recordar? Esto. Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Ahora, esto es importante. Este pasaje no está hablando de crear
una secta rara con que practique este tipo de cosas. El mensaje del pasaje es que en medio de las dificultades debes recordar que no hay ninguna dificultad que esté fuera del control de Dios. Él es el que te saca triunfante del estado de la depresión. Recuerda. Pregunta. Cuando estoy deprimido, ¿en qué debo pensar y centrarme? ¿En qué? Respuesta. Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Debemos de mantener ocupada nuestra mente. ¿En qué? En estas cosas, en este consejo o consejos que está dando el apóstol Pablo. Pregunta. Cuando te sientes deprimido por un dolor implacable, ¿puedo encontrar algún consuelo o alegría? Que dice la palabra de Dios. Job 6:10. Aún así, me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. Poder, de nuevo, en la palabra de Dios. Pregunta. Cuando estoy deprimido, ¿qué protegerá mi corazón y mi mente? Respuesta. Filipenses 4:6, 7 y 7. No se inquieten por nada, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Consejo de la palabra de Dios. Pregunta. Cuando he perdido toda esperanza para el futuro, ¿aún tiene el Señor algún plan para mí? Bueno, la respuesta está aquí. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces nota, es el mismo pasaje que le sirvió de ánimo a Abraham Lincoln. Ya casi estamos para terminar. Pregunta. Cuando me sienta deprimido, ¿qué me motivará a perseverar bajo esta prueba? ¿Qué me motivará a perseverar bajo esta prueba? Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Muy bien, con esto terminamos, con esto concluimos el estudio de esta noche. La próxima semana, con el favor de Dios, daremos inicio a una nueva emoción, la emoción del rechazo. Es decir, cuando hemos sido rechazados por alguien.